Japón, está diciendo, ahí tengo la bandera gringa. Si eso le estaba diciendo, que es el único, háganse Patreon y si puedo comprar un bikini ruso, uno monárquico, me encantaría. Uno morado así con una corona anarcomonarquista. Pero bueno, es lo que hay. Estamos en Chile, somos pobres, esto se encontró ahí votado por lo que pasa con Estados Unidos es que ellos aplican la norma protestante, ¿no? La norma protestante recupera la cuestión del pueblo elegido con un destino manifiesto. Y claro, eso implica que hay un grupo que subordina a otros, o sea, que hace inferiores a otros grupos. Y eso es, pues, una cosa muy sostenida a lo largo del protestantismo. Y el mundo anglosajón y protestante tiene esto muy arraigado. Que es la cuestión de la doctrina Monroe. O sea, los rusos ni ningún otro país puede darse el lujo de tener algo como la doctrina Monroe. La doctrina Monroe es solamente una cosa pura y exclusivamente de una nación como la americana que está bendecida por Dios. Rusia es la que lleva, ahí estamos de acuerdo, Rusia es la que lleva los valores cristianos, y no solo cristianos, la tradición en general, porque lo de ellos... Rusia es ortodoxia. Claro, en la tradición... Su norma es la ortodoxia. Estaba viendo uno que se lo pasé a los chicos en el Discord de las brujas rusas haciendo un rito de brujería antigua rusa para Putin, para que el presidente esté bendecido y protegido. Y aquí toda la gente así aficionada al Wicca y esas cosas son progres retardados. O sea que... La brujería es algo también arraigado en las costumbres rurales. Sí. Y hay un poco de eso en su historia. El mismo, por ejemplo, el mismo Rasputín y otros, digamos, sofistas que reunían y hacían sectas allí en Rusia, era una cosa habitual y como que hay una tradición que ha continuado en la brujería, y esa brujería es muy, muy cotizada. Bueno, quiero decir que hay un mercado, vamos, yo he visto algún documental, que hay un mercado muy diverso de servicios mágicos ahí que te hacen las brujas rusas, y yo qué sé, pues que la gente va y ahí compra pues, seguridad o algo así. No sé. Claro, pero yo lo que decía en el chat, que estaba, no sé, creo que me largué a hablar sola en el Discord sobre Doreen Valiente, ¿no? Que es la inventora del Wicca, que se hizo miembro del Frente Nacional, del partido de ultraderecha en Inglaterra, ¿no? Y toda la controversia que hay por eso, ¿no? Porque es Doreen Valiente la inventora del Wicca, una de las inventoras del Wicca, o la máxima exponente, se hizo miembro del Frente Nacional Patriota ultraderechista británico, ¿no? De los bulldozers, ¿cómo le llaman? La Liga Norte, esas cosas. Entonces, claro, de ahí surgió esto que me ocurrió plantearlo, ¿no? La cuestión de que, por ejemplo, las brujas de Rusia son wiccanas, sí, también, pero son rusas, son ortodoxas, y eso es donde veo que está el problema un poco, que era lo que no encontraba Doreen Valiente, porque no se daba cuenta que tenía que hacerse católica. Esa es la verdad. Y cuando ven las persecuciones de Jaime I y todas las quemas de brujas y todo esto, quemaban mujeres católicas, porque el sincretismo era total. Y ella misma, Doreen Valiente, debiera haberse dado cuenta cuando ella habla del Friar Tuck, ¿no? Friar Tuck y la historia de Robin, que es el Robin de Robin Hood, ¿no? Y toda la cuestión pagana inglesa, no cae en la fusión con lo católico. Entonces ahí es donde yo veo que se encontraba un poco perdida, porque Doreen Valiente entendía ese problema de que si quieres recuperar la tradición, porque de eso estamos hablando al fin y al cabo, tienes que retomar otras cosas también. Y esas cosas son muchas veces sincréticas. Y ahí es donde, bueno, me fui del tema, ¿no? Pero en cierta forma no, porque las brujas rusas son ortodoxas, mientras que aquí son progre de la catedral de Moldbach, ¿no? Hippie de la religión de John Lennon. ¿Cuál es el objetivo de Estados Unidos? Porque OTAN y Estados Unidos, los anglos o como se... ¿Cuál es el objetivo de Estados Unidos? Porque la cosa es Europa, no es Rusia. Rusia da igual. O sea, lo que pasa es que yo creo que, y se ve cada vez más claro, que están vendiendo Francia, vamos, o sea, el tema de... Macron es un traidor a la patria, pero total, o sea, con el tema de Alstom y más cuestiones, es decir, ha vendido la nación. Es decir,
como que en Europa cada vez como la gente se fía menos de Estados Unidos, empiezan a tener simpatía por los eslavos, obviamente, temas también migratorios y temas de ideología que no son sostenibles. Y la cuestión es, entonces, ¿qué coño está haciendo la OTAN? Porque, que yo recuerde, Francia había vendido por 60 millardos unos submarinos nucleares a Australia y eso se cortó. Dijeron el AUKUS ¿no? ¿Cómo se llama? Esta alianza que han hecho así efímera entre países de la Commonwealth y Estados Unidos, cortaron el contrato, dijeron ya no se lo compramos a Francia y se lo compramos no sé si al Reino Unido. ¿Y para qué eran esos submarinos? Para oponerse a China. O sea, lo importante es China. Entonces, lo que pasa es que se han quedado cojos en Europa. ¿Y cómo pueden retomar pie en Europa? Pues cosquilleando a Rusia. Pero es que, evidentemente, o sea, Rusia da igual. El tema de Ucrania es importante por una cosa, porque Brzezinski tenía una doctrina que decía que el pivote del mundo está en Ucrania y en Afganistán, creo también. O sea, y vamos, meterse en sitios muy difíciles. La Kibla. Sí. La Kibla está. Sí, la Kibla. Pero son cuestiones, pero es muy complicado entrar ahí. O sea, aquí yo creo que Estados Unidos nunca ha estado seguro de que iba a entrar a Rusia, a Ucrania del todo. Siempre, bueno, es decir, era la doctrina que estaba de moda, pero ahora mismo yo no creo que sea el objetivo de entrar en Ucrania, sino cosquillar a Rusia para que entre en Ucrania. Quieren que entre, que parta Ucrania en dos. Quieren que eso suceda. O sea, no quieren que no suceda. No, quieren que suceda. Y no va a haber guerra entre Estados Unidos y Rusia. Va a ser Rusia que se va a llenar de mierda internacionalmente porque va a decir, somos unos invasores. Y lo que va a pasar es que Europa se va a convertir en un campo de tensión, es decir, lo que hicieron lo que han hecho en el Oriente Medio. O sea, quieren hacer de Europa, no sé si un Oriente Medio, pero algo así. Y el tema de Serbia también, o sea, Serbia. O sea, en Bosnia hay una república de Srpska, que son serbios, y están cada vez más en plan de, ¿no? O sea, están generando tensión y fractura para tomar pie, para que les pidamos ayuda a nosotros, a los americanos, claro. Sí, totalmente, Bruno, ahí estamos totalmente de acuerdo. Además, Biden no ha dado a entender de que incluso están molestos los ucranianos, porque no dado a entender que si Rusia invade no va a hacer nada. Van a poner sanciones que ya sabe todo el mundo que son una irritación, pero que no crean, digamos, un problema así serio o demasiado serio, ¿no? Pues no. También quieren que caiga Putin. Es que, claro, no sé, es que si cae Putin, fíjate, ¿cuál es la opción en Rusia? Los comunistas. Los comunistas son la hostia allí. O sea, no sé qué habían hecho, no sé qué habían declarado últimamente, en plan... No sé, sí, querían darle bueno, no sé, algo con respecto al Donbass, pero en plan que quieren... Que lo quieren ya, o sea, son los más... Los comunistas son muy... digamos, muy echados para adelante allí, son muy patriotas y demás. Sí, no sé, y los yanquis parece que quieren que caiga Putin para que entren los comunistas. Porque supongo que eso también ayuda, digamos, a la cuestión del conflicto, ¿no? Son como los agentes del mal, ¿no? Son una cosa muy... Pero del mal no se sabe si por estúpidos o para qué. Ese es el problema. Que no se sabe, ver, o sea, cierto... El proyecto de unificar toda la anglosfera militarmente, lo que decía Bruno, el AUKUS, ¿no? No sé si lo estoy diciendo bien. Pero es... ¿Cómo? Algo así, no sé, sí. Da igual. Sí, da igual. Eso es la misma idea, es lo de... son un pueblo elegido, tienen un destino manifiesto, entonces están, pues ahora, vamos, consideran que tienen unos enemigos y que tienen que mantener y promover sus intereses. Lo que pasa es que eso les lleva a unos constantes dilemas morales que ellos resuelven tranquilamente como hay que les joder a los demás. Y nosotros digamos que tendríamos problemas y donde ellos no los tienen.
quiero decir, en comparación a la anglosfera con la hispanosfera. Por eso, digamos, en parte y por muchas otras cosas somos incompatibles y somos competidores históricos y lógicos, ontológicos, ¿no? O sea, porque nos contradecimos en la mitad de las cosas. Bueno, pero es lo que decía José Rubén antes, que hemos hablado con él, que yo prefiero a los yanquis, vamos, a los anglos que a los chinos. O sea, a los chinos no puede ser. También hay que tenerlo en cuenta. Sí, en eso estoy de acuerdo. No solamente eso, sino que además, claro, porque ahí ya estamos hablando de culturas que son aún más distintas, porque lo que hay quizás entre la anglosfera y la hispanósfera es una cuestión de rivalidad, más que de diferencias diametrales, como podría ser una cultura islámica o una cultura oriental, que va a ser totalmente ajena a tu... Pues también, bueno, tenemos que vivir con las corporaciones, con los neocon, con todos los políticos bastardos, estos con los que tenemos que vivir. Pero al fin y al cabo podemos llamarle políticos bastardos en una plataforma de internet. Entonces, por lo menos está esa ventaja todavía, ¿no? Que si vives en una cultura islámica y una cultura china no la vas a tener. Sin embargo, una cultura hispánica o una cultura anglosajona, sí lo vas a tener. A lo mejor te van a perseguir un poco más. Australia, por ejemplo, es un horror. No, ahí esa es la isla cárcel y seguirá siendo la isla cárcel. Ahí cualquier disidencia es aplastada. Pero sin embargo, en Inglaterra puedes hablar un poco más. De hecho, está la tradición del speaker corner, ¿no? O sea, tienes un poco... tenemos ciertas cosas en común, ¿no? Por eso cuando se dice, bueno, la cultura occidental no existe. Bueno, sí, no existe y existe. O sea, y hay una... La tradición moderna que ha creado esa cultura occidental, digamos que es la que ha intentado exportar a todas partes en ese intento por permanecer, por sobrevivir, por sobrevivir por sobre los otros vivos, básicamente. Entonces, se ha fundido y como pasó, digamos, con el nacionalsocialismo, donde convergen todas las tendencias colectivistas y totalitaristas y pseudoliberales, porque el liberalismo, o sea, el nacionalsocialismo se llama a sí mismo liberal al principio, luego ya Hitler y nunca más lo vuelve a llamar liberal, pero vamos, convergen todas en ese tipo de ideas y todas estas teorías han contaminado en su expansión pues otras naciones que han en sus características propias han acondicionado aquellos pensamientos a su propia versión, y lo que tenemos ahora China, muchos aspectos, es un neofascismo o una fascistización de esas, no, una fascistización y protofascismo, y hay mucho endocentrismo. Y bueno, quiero decir, yo también se lo comentaba, que donde ahora mismo encuentras otro lugar en el mundo donde tengas campos de concentración étnicos tan grandes. O sea, es una cosa que solo pasa en China. Y claro, luego tienes, por supuesto, la corporatocracia más desaforada. O sea, entran en unas oficinas y matan a quien haga falta matar. Eso quiero decir, es raro, quiero decir, no parece algo tan adulable como muchos profesan, desde mi punto de vista. Claro, pero quiero decir, los Estados Unidos, el problema es que son muy poderosos, entonces en mi opinión, nuestro juego debería ser pivotar, o sea, intentar que Estados Unidos tuviera menos poder. En ese sentido, habría que ser por China en algunos aspectos, y en otros aspectos, pues habrá que ser por Estados Unidos. Pero claro, que eso ya depende un poco más de nuestras necesidades políticas que de los aspectos en común que evidentemente tenemos con los Estados Unidos, porque el mundo protestante es un mundo cristiano y, por supuesto, es mucho más parecido al nuestro que lo que podría ser estas naciones extranjeras, claro, tan lejanas. Sí, pero no sé, ahí con respecto a lo que planteaban los chicos, Pseudomonte, Areopaguita y no me acuerdo si era Ricardo o quién de los chicos aquí, o André Ross, que
Y yo creo que sí hay más afinidad, fíjate, con el cristianismo ortodoxo, por lo menos para el mundo católico, que con el protestantismo. Por la cuestión de la tradición, porque el protestantismo es un poco un destructor de la tradición, lo que hablábamos antes. ¿Qué es lo que era la quema de las brujas en Escocia? Bueno, eso era básicamente matar a las mujeres católicas, por la cuestión del sincretismo. Entonces, al fin y al cabo, yo creo que sí, yo creo que tenemos más en común con la ortodoxia rusa, la ortodoxia es más pluralista. O sea, es decir, el cristianismo es pluralista por definición y en muchos aspectos, pero la ortodoxia lo es todavía más. Más tolerante. Claro, es que el protestantismo arrasa tradiciones. No. La norma ortodoxa es la convivencia. Es decir, hay una pluralidad y esta pluralidad puede convivir. En cambio, la norma, por ejemplo, católica es la de la pluralidad. Bueno, más que la pluralidad, lo católico, digamos, es universal en la misma medida que el Islam, que acepta a todo el mundo que se someta a la cruz, y ya está. Y a los otros... No. Que va. El católico también acepta la convivencia. Lo que pasa es que el católico entiende que como todos son iguales, esa pluralidad es en el fondo una formalidad. Entonces son todos iguales. Entonces tiende en ese sentido hacia el mestizaje. La convivencia lleva a una vivencia común. O sea, en ese sentido es a formar una única iglesia. La norma ortodoxa se difiere en eso, porque es muchos estados y muchas iglesias. En cambio, la norma católica es una iglesia, una única reunión de todos y un estado. Y muchos estados. Bueno, pero eso es la doctrina vaticana, ¿no? Desde el punto de vista teológico, por lo menos para mí, sincretismo y pluralidad vendrían a ser sinónimos. O sea, una iglesia que está más, digamos, es más sincrética, como puede ser la católica o la ortodoxa, va a ser siempre mucho más, por ende, mucho más tolerante, digamos, de prácticas que a lo mejor son medio paganas, pero vienen de la tradición, que lo que va a ser el puritanismo cristiano, que es lo más bestia que eso, no te permiten nada que no esté dentro de sus normas. Como iglesia protestante es así, y la evangélica peor, o sea, incluso a medida que van avanzando los protestantes en sus revoluciones se van volviendo más radicales en eso.